Buenos días, estimados alumnos. Pues les voy a presentar este video para ayudarlos en la evaluación de la unidad 3, ¿verdad? Dándoles sugerencias para que puedan avanzar en la solución de la unidad 3. Bueno, pues lo primero que tenemos que observar pues son las preguntas que hay en esta unidad, ¿verdad? La pregunta 1, el ejercicio 1, es encontrar la solución de una ecuación de segundo orden, de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Ese método pues ya ha sido explicado, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y en la pregunta 2, el ejercicio 2, es usar la solución general encontrada en el ejercicio anterior para demostrar que una solución que satisface y de 0 igual a y0 y y' de t0 igual a y1 es la solución dada en el ejercicio 1 cambiada por la cantidad t por t menos t. Es decir, que y de t igual a y de 0 por coseno de omega por t menos t0 más y1 entre omega por seno de omega t menos t0. Y la principal va a ser pues el ejercicio 3, donde se les pide encontrar una ecuación del movimiento, o sea, S de t y B de t de una caja de masa M igual a 5 kilogramos que se desliza hacia abajo en un plano inclinado que forma un ángulo de θ es igual a pi sobre 6 radianes con la horizontal. Existe fricción cinética y hay resistencia del aire. La fuerza de fricción que se opone al movimiento es μ por n, donde μ es igual a la raíz de 3 sobre 8. Eso quiere decir que el coeficiente de fricción cinética y n es la componente normal del peso. Suponga que la resistencia al aire es proporcional a la velocidad instantánea y que K es igual a 1 sobre 8. Es decir, que la fuerza va a ser 1 sobre 8 por la velocidad instantánea. La altura va a ser de 10 metros, la distancia en el plano inclinado es D y la base del triángulo es B. La gravedad va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y las condiciones iniciales son B0 igual a B evaluada en 0 y S0 igual a S evaluada en 0. Aquí tengo que rápidamente decir que S de t es una función posición, B de t va a ser la función velocidad. Resuelva la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de segundo orden usando el método de superposición y variación de parámetros y use las condiciones iniciales para hallar las constantes. ¿En cuánto tiempo se desliza la caja hasta el piso? Suponiendo que parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial es igual a 0 y que la distancia inicial igual a 0. Bueno, aquí vamos a hablar rápidamente de cómo vamos a solucionarlas. En el ejercicio 1, la sugerencia es que apliquen la solución de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden 2, ¿verdad? El ejercicio 2 aplica la solución de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden 2 nuevamente. Aquí van a surgir dos constantes C1 y C2. Para encontrar las constantes C1 y C2 voy a tener un sistema lineal de dos ecuaciones. Aquí se sugiere usar la regla de Cramer y aplicar identidades trigonométricas para las diferencias de ángulos de seno y coseno, o sea, seno de t menos t0 y coseno de t menos t0, ¿verdad? Y llego a la solución. Y el ejercicio 3, pues la sugerencia es un poco larga, pero vamos a observar primero, vamos a hacer un planteamiento para encontrar la ecuación diferencial. El planteamiento, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Que tenemos
un plano inclinado, una caja de masa M sobre el plano inclinado, y que esta caja se va a deslizar durante todo el plano inclinado hasta el piso. Entonces, y que además este plano inclinado tiene un ángulo θ con la horizontal. Bueno, sabemos que sobre esta caja va a aplicar la fuerza de la gravedad. Según Newton, fuerza es igual a masa por a la gravedad, que en este caso viene masa por aceleración es igual a la gravedad. Entonces la fuerza que se va a aplicar sobre esta caja es igual a mg. Pero resulta que debido a las condiciones de este fenómeno, esa fuerza no se va a aplicar tal cual, sino que tenemos que descomponer esa fuerza en dos componentes que sí aplicarían. De tal manera que pensemos en que vamos a formar un eje, bueno, un eje alternativo, y vamos a descomponer la fuerza en dos componentes, ¿verdad? Dos componentes que nos interesan mucho. Uno es la fuerza que va a ir siguiendo la superficie del plano inclinado hacia abajo, ¿sí? Y ahí voy a poner yo el eje X. Y otra es la fuerza que se va a descomponer, es la fuerza que vamos a llamar el Fy, que tiene mucho que ver con la normal. La normal se va a aplicar, en realidad la vamos a ver en sentido contrario acá, pero la fuerza F se aplicaría así. Bueno, este sería el sistema de referencia que voy a hacer. Bueno, voy a ver rápidamente los ángulos. Bueno, el ángulo θ, y aquí vamos a tener un ángulo que va a ser θ complemento. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo, este mide 90 grados, y por lo tanto θ complemento va a ser la diferencia de 90 grados menos θ. ¿Qué otra cosa notamos? Que aquí hay un ángulo, pero este ángulo es igual a este ángulo debido a que ambos ángulos son alternos internos. Entonces este es igual, ¿verdad? Y también observo que acá se forma un triángulo rectángulo. Si este ángulo es θ complemento, entonces este ángulo tiene que ser θ, ¿sí? Entonces ya con estos datos voy a calcular el seno de θ, que vendría siendo el seno de este ángulo. Viene siendo cateto opuesto, que va a ser f de x, entre la hipotenusa, que va a ser f igual a mg, de tal manera que seno de θ va a ser igual a fx entre f, ¿verdad? Y coseno de θ va a ser igual a fy, este ángulo es igual a este ángulo, entonces va a ser fy menos entre f, y tengo de esta manera las dos fuerzas, ¿verdad? Y de esa manera puedo encontrar el componente f de x y el componente f de y, ¿sí? Usando la trigonometría. Entonces la gravedad va a ser ma es igual a mg. Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que seno de θ es igual a f de x entre f, de donde f de x, despejando, va a ser igual a f por seno de θ, y esto va a ser igual a mg por seno de θ. De la misma manera, coseno de θ va a ser igual a f de y entre f. Aquí voy a despejar f de y, va a ser igual a f por coseno de θ, es decir, va a ser igual a mg por coseno de θ. ¿Y esto qué quiere decir? Que la fricción, bueno, ahora nos falta todavía la fricción, ¿verdad? Pues ahí voy a calcular la constante de fricción cinética. Yo sé que la fricción es el negativo, o sea que la normal es el negativo de la componente f de y. Y por lo tanto, la fricción va a ser por n. Ahorita vamos a ver qué va a ser estas fuerzas. Y también sé
que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad instantánea, es decir, es igual a kb. Entonces ya tengo todos los datos de todas las fuerzas que actúan sobre esa caja. Primero yo sé que la sumatoria, bueno, que las fuerzas netas van a ser igual a masa por aceleración y que estas van a ser igual a las componentes de f de x más la normal por mu menos kb. Pero sabemos que este dato va a ser negativo porque la normal es igual a menos f de y. Entonces las fuerzas netas van a ser igual a masa por aceleración igual a f de x menos mu por f de y menos kb. Entonces con estos datos ya puedo yo plantear mi ecuación diferencial. Y es más, me atrevo a decir que m por a va a ser igual a m por la segunda derivada de s con respecto al tiempo al cuadrado. Y eso ya les di mucha ayuda y ya a partir de allá van a encontrar la ecuación diferencial de segundo orden y lineal. Van a ustedes aplicar una solución de esa ecuación diferencial. Una vez solucionadas, van a utilizar las condiciones iniciales para hallar las constantes C1 y C2. Y de esto van a llegar entonces a la ecuación de la posición, ¿sí?, y la ecuación del movimiento. Con estos valores, entonces van a calcular cuánto tiempo, cuánta distancia tiene que recorrer la caja para tocar el piso. Van a calcular en cuánto tiempo se llega a recorrer esa distancia. Aquí sí tienen que tener, se permite para encontrar esta distancia últimamente el uso de un CAS, porque les va a dar una ecuación que tiene polinomio y que además tiene exponentes. Y sí es un poco complicado resolver esta ecuación. Con un CAS lo pueden hacer rápidamente y con ese dato ya podrán saber cuánto tiempo tarda la caja en llegar al piso y van a calcular qué distancia necesita recorrer. Bueno, si esto les es de utilidad, pues les pido que le den like y que compartan con sus compañeros, ¿sí? Entonces, pues les agradezco mucho y nos vemos próximamente.